Entonces vamos a hablar de la anatomía hepática, lesiones elementales con patrones de daño hepático, patología inflamatoria y neoplasias. El hígado es de tamaño, de un órgano macizo, de alrededor de 1,5 kg, ubicado a nivel del hipocondrio derecho, que tiene una consistencia de pintura de color rojizo oscuro y que está rodeado por la cápsula de Gleason, ¿ya? Ustedes saben que, bueno, va a tener riego tanto de la mesentérica, del sistema porta, y esto va a determinar distintos lóbulos. Eso es un recordatorio esquemático de la anatomía, ¿ya? Entonces ustedes ven acá los distintos segmentos hepáticos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y sus subdivisiones. Esto es lo que yo les mencionaba en la clase pasada, que la vesícula está ubicada, adosada al hígado. Entonces, por eso ustedes ese es el otro borde quirúrgico. Sí. Bueno, esas son las relaciones del hígado con las vías del sistema porta, la vía vena cava. Y este es otro recordatorio imaginológico de la histología del hígado. En el hígado ustedes tienen presencia de hepatocitos, ¿cierto? Que es un tipo de origen endodérmico y que tiene entre medio los sinusoides hepáticos con las células de Kupffer, ¿ya? Esto que estoy mostrándole acá es la vena centrolobulillar y acá en la periferia están los espacios porta. Este es un esquema de la histología, la cual acá ustedes están viendo centro lobulillar con los sinusoides hepáticos, ¿cierto? Y este es lo que yo les mencionaba que estaba hacia acá en la periferia, que es el espacio portal. El espacio portal está cortado longitudinalmente, pero a veces lo pueden ver como algo redondito simplemente, que va a tener tres elementos, una rama del conducto biliar, una rama de la arteriola hepática y otra de la vena hepática, ¿ya? De la vena. Rama de la vena. ¿Cómo pueden ustedes distinguir la vena de la arteriola? En general, las arteriolas tienen, perdón, tiene un tamaño, un lumen mucho menor y un espesor de la pared mayor. En cambio, las venas son de un lumen mucho más amplio y una pared delgada. Eh, con mayor detalle, entonces, de nuevo, estamos repasando, miren, estos son los cordones hepáticos. Los cordones hepáticos están formados por una fila de hepatocitos que tienen núcleos homogéneos chiquititos, ¿ya? Y entre medio hay una fina red de retículos, los espacios de Dice y los sinusoides hepáticos, estas células endoteliales. Desde el punto de vista funcional, tenemos la definición de la sínodo portal, esta estructura romboidal, hacia cuya periferia va el contenido de las venas centrolobulillares, y también está la unidad funcional del lobulillo hepático. ¿En qué les va a determinar estos asinos? Que tienen ustedes tres zonas, algunas que son más ricas en oxígenos y otras que son menos ricas en oxígeno, pues tienen una mayor concentración de CO2 y de sustancias de desecho, por ende, frente a lesiones que son tóxicas, son las primeras en afectarse, ¿ya? Eh, el lobulillo clásico, que era esta foto que yo les había mencionado, que va todo hacia la vena centrolobulillar y hacia la periferia están los espacios porta, vena centrolobulillar, y acá en la periferia los espacios porta. Vean, ya esto no es un esquema, cómo se ve la histología del espacio porta. De nuevo recordamos que está formado por la rama del conducto biliar, la arteriola y las venas. Con mayor detalle, entonces estamos viendo acá un espacio porta con la tríada biliar. Vean que este es el conducto que está tapizado por un epitelio que es cúbico, la arteriola y las venas. Todo esto está rodeado Profe, por una... ¿Ah? hola, perdón que le interrumpa. Es que como que
el audio como que sube de volumen y baja de volumen constantemente. Ya. No Entonces como sé, que a veces se va la idea de como lo que está diciendo. no sé cómo hacerlo en ese sentido. A ver, Sí, profe, yo creo que... Y ahí estoy compartiendo bien la pantalla, ¿les parece? ¿Todo ok? Sí, Sí, profesor. está todo bien. Sí, profe. Ya, vamos. Gracias por avisarme. Entonces tenemos acá la tea biliar, que aquí ustedes pueden ver que la histología es diferente, el epitelio de los conductos versus los sinusoides. Ven que este es un epitelio cúbico polarizado formando un ducto y ahí hay un lumen. Y en cambio estos son los hepatocitos que se organizan en cordones, cordones que son de una sola célula y que están en una red de retículos fina, ¿ya? Todo esto está rodeado por un tejido conectivo laxo, delgado, y con una que otra célula inflamatoria. La primera lámina de hepatocitos que rodea el espacio porta es la placa limitante, ¿ya? Y son unos hepatocitos especiales porque tienen la función de aislar el espacio porta del resto del parenquima hepático, ¿ya? Y estos hepatocitos, cuando hay alguna alteración del espacio porta, pueden sufrir metaplasia a epitelio ductular. Entonces hay algunos cuadros que ustedes van a ver que tienen proliferación ductular, pero es a raíz, es desde esta rama de los hepatocitos. Seguimos. Bueno, es un recordatorio de la histología. Respecto a las lesiones elementales, dentro de las lesiones elementales tenemos los cambios que son reversibles e irreversibles, ¿ya? Como por ejemplo la degeneración celular, aumento de volumen frente a un daño reversible como el balonamiento, y otros que son irreversibles como la muerte celular, la apoptosis. Vamos a hablar de hepatitis de interfase, de esteatosis, cuerpos de Mallory, que son material de depósito, las colangitis, la colestasis y la fibrosis. Cuando hablamos de patrones de daño hepático, hablamos de degeneración celular y acumulación de pigmento, y en general son elementos que son principalmente reversibles. Por ejemplo, cuando hay una anoxia aguda, se produce un aumento de tamaño celular, que ustedes lo vieron en patología general, que se llama balonamiento. Y cuando el pigmento biliar se acumula en el citoplasma de los hepatocitos, se produce un cambio que se llama degeneración plumosa, que también es un aumento de volumen y que del hepatocito se pone claro el citoplasma y con este material un poco más café en el citoplasma. Otros materiales de depósito que pueden ustedes encontrar en patologías hepáticas es el depósito de fierro y el depósito de cobre, y para eso hay tinciones especiales para poder evidenciarlo, y la presencia de depósito de lípido en la esteatosis. ¿Cómo en qué patologías se podría acumular? ¿Hígado graso? Sí, súper bien, en hígado graso. ¿Y en cuál otra más? Hepatitis alcohólica. Sí, eso es una esteatohepatitis, ya, porque la hepatitis es más inflamatoria, pero esteatohepatitis sí. ¿Qué otra más? En los casos de hepatitis por virus C, ¿ya? En esta foto estamos viendo balonamiento celular con células aumentadas de tamaño. Ven que los hepatocitos ya no se ven cúbicos como estaban antes, sino que mucho más aumentados de tamaño con este citoplasma claro. Cuando uno ve esto, dice, acá hay una anoxia que está actuando en el hígado. La degeneración plumosa por depósito de los pigmentos biliares, ¿ven? A ver, esto es por colestasia intracelular. Miren acá este material más verduzco o pardo que está en el citoplasma y que se produce un aumento de tamaño de las células. La esteatosis, como les había mencionado, es el depósito de lípidos en el citoplasma de los hepatocitos, y ustedes lo van a ver como una gota
una gota que está ubicada dentro del citoplasma de los hepatocitos y que desplaza el núcleo. Respecto a los patrones de daño hepático también está lo que es necrosis y apoptosis. Estos son daños que son irreversibles. La necrosis puede ser individual o también apoptosis de células individuales, esas son células retraídas, o también puede ser masiva, muy extensa, ¿ya? Y también puede tener distribución zonal. O sea, cuando les mencionaba yo que puede estar centrada a nivel de la zona centrolobulillar, que es la que tiene menos oxígeno, es la que primero sufre frente a un daño isquémico y reacciones tóxicas, ¿ya? Y también existe la necrosis de la zona intermedia y periportal. La necrosis, aparte de ser masiva o individual, por zonas, también uno puede hablar que existan focos de necrosis o que exista necrosis, por ejemplo, de interfase o en puente, ¿ya? ¿A qué me refiero con focal? Bueno, como dice su nombre, son grupitos de células que se necrosan a nivel del lobulillo. De interfase es que afecta a la primera línea de hepatocitos que va a rodear al espacio porta. En esta foto estamos viendo una apoptosis, un hepatocito solo apoptótico, eosinófilo, que se ve muy eosinófilo y sin núcleo, ¿ya? La necrosis, como les mencionaba, aparte de ser individual o focal, también puede ser en puente o confluente. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá estamos viendo zonas extensas de necrosis que se ven como pseudonódulos, ¿ven? Porque el hígado no es así, no está distribuido en nódulos, sino que acá todo este parénquima que falta se necrosó, ¿ya? Y tampoco es una cirrosis, acá no, parecen nódulos como de cirrosis, pero la verdad es que todo esto se necrosó y se colapsó la red de retículo. Miren, esto, ¿qué creen ustedes que es esto? ¿Alguien ¿La vena se me- central? ¿Interfase? Sí, sí, no, es la vena centrolobulillar, ¿ya? Entonces, esta es estamos viendo la distribución de la necrosis. En este caso, es una distribución de predominio alrededor de la zona centrolobulillar, ¿ya? Este es otro ejemplo de necrosis, pero en este caso les estoy mostrando un tipo de necrosis focal, en que ya no se ve la red de hepatocitos normal como habíamos visto, sino que acá hay una desorganización. Y acá hay como un microabsceso de células inflamatorias con necrosis de los hepatocitos. Esto es un foco de necrosis. Esta podría ser una de las técnicas especiales de las anteriores. En la foto está como en esta. Esos caminitos que se veían sin hepatocitos no están con fibrosis, ¿ya? Esta es una atención de Van Gieson, en la cual si ustedes tuvieran fibrosis por cirrosis, tendría que verse de qué color esos puentes. ¿Azules? Rojo. ¿Ya? El Van Gieson ocupa colores negro, rojo y amarillo. ¿Ya? Y en cambio aquí lo que ustedes están viendo es que en general no aparece rojo, de color rojo los hepatocitos, ¿ya? O sea, perdón, la fibrosis. Entonces lo que hay es una red de retículo que se colapsa. A ver, no sé cómo explicarles, pero en el hígado, voy a encender la cámara para ver si me pueden... En el hígado están las células, pero las células necesitan tener como una camita, un sostén, que ese es el estroma, ¿ya? Entonces cuando se van los hepatocitos, que son estas celulitas que están acá arriba de la camita, se mueren los hepatocitos, esa red que los sostenía se colapsa. ¡Pum! Y eso es lo que ustedes están viendo en este puente. ¿Ya? Es el colapso del retículo, y eso lo veo mucho uno en las necrosis. En cambio, cuando hay fibrosis, se produce colágeno, pero tipo 1. El retículo es de tipo 3, que es mucho más delgado.
En cambio, el colágeno tipo 1 es el que se ve rojo en las técnicas de Van Gieson y es el que aparece en la cirrosis, ¿ya? Es una fibrosis irreversible. En cambio acá, esto es un colapso del retículo. Esta es una tinción para ver retículo, que acá, bueno, se ve media café, pero es más negruzca, que es la tinción de orceína, perdón, la tinción de retículo, en la cual nosotros estamos viendo, no orceína, perdón, me equivoqué, tinción de retículo, para ver la trama. Y ven que está bastante desorganizada, esto debería ir un hepatocito al lado del otro, en cambio, formando los sinusoides. En cambio acá se ve que está colapsado, entonces se ve una necrosis masiva. La hepatitis de interfase. ¿Qué es la hepatitis de interfase? Es la inflamación de los hepatocitos del periportal, ¿ya? De la placa limitante. También entonces puede haber hepatitis o necrosis de interfase, ¿ya? Estos pueden estar inflamados o necrosados. Acá está un espacio porta cortado a lo largo, que tiene inflamación en el espacio porta, pero en general cuando está la inflamación limitada al espacio porta, esta se mantiene en ella. En cambio acá ustedes están viendo que la inflamación como que se está yendo al lobulillo. Entonces cuando pasa eso, está tocando los hepatocitos que están formando una barrera acá. Eso es la hepatitis de interfase. Con mayor aumento acá con otras fotos, de repente más claras, ven que no está ya tan delimitado como lo habíamos visto en las fotos anteriores, sino que el infiltrado inflamatorio se está saliendo, ¿ya? Por eso es importante que tengan la foto histológica inicial de la histología normal para que vean qué es lo que pasa acá, ¿ya? Se va saliendo el infiltrado inflamatorio. Entonces estábamos viendo como lesión elemental la hepatitis de interfase, ¿ya? Primero vamos a ver todas las lesiones elementales y después las vamos a aplicar Espera un poquito, ya. Disculpa. Entonces aparte tenemos respecto a las lesiones elementales, que las vamos a ver todas, las que mencionamos, después las vamos a aplicar en las patologías, ¿ya? Dijimos hepatitis de interfase. Otra de lo que nos importa saber cuando hay inflamación es la presencia de fibrosis, y para eso hablamos de la clasificación de Metavir. Ven, acá estamos usando un tricrómico de Masson. Para el que me dijo anteriormente, usa azul para fibrosis, ¿ya? Entonces, se dan cuenta de que esta es la 1, en la cual es lo normal. Esto es un espacio porta con la fibrosis habitual que tiene el tejido conectivo habitual que está a nivel del espacio porta, ¿ya? Y existe un poco de fibrosis portal. Ahora, cuando esto ya va avanzando, esta fibrosis portal empieza a emitir como unos septos desde el espacio porta, y entonces ahí uno coloca fibrosis tipo 2. Cuando estos ya septos empiezan a ser más frecuentes, es la fibrosis grado 3, y la 4, cuando ya aparecen estos nódulos, ¿ya? En la foto 1 está levemente aumentada la fibrosis, pero limitada al espacio porta. No es necesario que ustedes aprendan qué características del 1, del 2, del 3, del 4, sino que yo les estoy presentando esto para que ustedes sepan que cuando uno evalúa biopsias hepáticas, vamos a seguir viéndolo más adelante, pero una de las cosas importantes es ver el grado de fibrosis, porque es un pronóstico de tratamiento, es un pronóstico y da pautas de tratamiento para que el paciente no evolucione hasta este estadio. Bueno, la colestasia es otra de las lesiones elementales y que se refiere a la retención sistémica de bilirrubina y de otros solutos, que puede manifestarse por ictericia, pruritos, xantomas y aumento de fosfatasa alcalina. ¿Ustedes qué es lo que van a ver? Cuando tienen colestasia va a haber una acumulación, me faltó la G, una acumulación de pigmento biliar a nivel del parénquima hepático, entonces van a tener esa degeneración plumosa o esplumosa de los hepatocitos que ya les mostré. Además,
van a proliferar los conductos biliares porque hay una obstrucción biliar, ¿ya? Y esto puede ser cuando es principalmente una obstrucción del tracto de salida de la bilis, ¿ya? Porque eso va a determinar un aumento de la presión retrógrada y la presencia de lagos biliares. Bueno, obviamente que esto también lleva a una inflamación que lleva a fibrosis y ustedes también pueden tener una cirrosis originada en un cuadro colestásico. Aquí estamos viendo hepatocitos que tienen retención de pigmento a nivel intracanalicular y también hepatocelular. Acá hay más colestasia. Hay más colestasia tanto a nivel hepatocelular como a nivel canalicular. ¿Esto a alguien se le ocurre qué es? Lo amarillo, ¿Alguien? profe. Sí, ¿Bilis? sí, muy bien. Esos son lagos biliares. ¿Ya? Acá lagos biliares, y lo que están viendo acá, esto que son muchos núcleos, es una célula multinucleada que está fagocitando esos lagos biliares. Estamos nombrando lesiones elementales. Esto en el fondo es útil para después aplicarlo en las patologías. Otra de las lesiones es la colangitis. A ver qué me escribieron en el chat. Me pierdo cuando me escriben en el chat. Estoy presentando. Ya. La colangitis es la inflamación de los conductos biliares. Y vamos a hablar según el tipo de infiltrado. Por ejemplo, en esta foto estamos viendo la colangitis linfocítica. ¿Ven que este es el conducto? Y en el conducto hay linfocitos, tanto rodeando el conducto como intraepiteliales, ya que finalmente terminan por matarlo. La colangitis linfocítica es clásica de daño por virus de hepatitis C. La otra es la colangitis granulomatosa. No sé si logran ver, pero acá está el conducto. Y acá hay un infiltrado de una célula epitelioide como de núcleo riñonado de citoplasma rosado, ¿ven? Esos son macrófagos. También terminan por destruir el conducto. En este caso, la clásica colangitis granulomatosa es por cirrosis biliar primaria. En esta otra colangitis, lo que llama la atención, en la de la izquierda, que ahí tienen el pobre conducto que empieza a ser rodeado de una fibrosis en tela de cebolla. Eso es clásico de la colangitis esclerosante, este tipo de colangitis fibrosante. Y también termina por matar el conducto, porque ustedes saben que los epitelios se nutren por difusión de nutrientes, ¿cierto? Entonces, esta fibrosis termina aislándolo del aporte de nutrientes y oxígeno, y por eso después terminan necrosándose. Y bueno, lo otro que no es una colangitis, pero es una secuela de colangitis, es la ductopenia, que es cuando ya no aparecen, se murieron todos los conductos. Miren, ¿qué le falta acá al espacio porta? ¿El epitelio? Claro, ¿cierto? Porque tienes ahí la rama de la arteriola, la vena, y falta el conducto. Entonces, eso es lo que empieza a pasar, que estos pacientes después desarrollan cirrosis porque se dan cuenta que en el fondo no es funcional este hígado, no hay por dónde, y empiezan a acumular todos los elementos tóxicos, ¿ya? Entonces, respecto a los patrones de daño hepático, el hígado en verdad no es muy específico para reaccionar frente a las noxas. Hay algunos elementos que nos ayudan a orientarnos, pero en general no es muy específico. Y por eso existen los patrones de daño hepático. En respuesta a una lesión isquémica o tóxica se puede producir inflamación. También en el hígado ustedes pueden tener evidencias de regeneración
Eso ya lo habíamos pasado en la parte de patología general. ¿Y cuándo se produce regeneración? Cuando ustedes mantienen la estructura, ese retículo de la base intacto. Y es lo que pasa, por ejemplo, en pacientes con virus hepatitis A. O sea, los pacientes con virus hepatitis A no evolucionan, pese a que pueden tener área de necrosis, y en el fondo el alza enzimática de las transaminasas es por necrosis hepatocitaria, ¿ya? Pero en esos casos, cuando se mantiene intacta la red de retículo, se va a regenerar el parénquima hepático. Bueno, pero cuando la inflamación ha barrido con ese estroma de base y se produce una inflamación o una lesión tóxica que es importante, lleva a fibrosis, y esa fibrosis revela un daño celular que es irreversible, ¿ya? Y que es lo que yo les mencionaba, que hay que tener ojo y siempre ir evaluando en cada biopsia hepática. Por ejemplo, en este caso, esta es la vena centrolobulillar, y este colágeno no debería existir a este nivel, solamente retículo. Con las tinciones de Mason o de Fangison, ustedes no deberían ver colágeno tipo 1 ahí. Y esta es una clásica fibrosis que es principalmente perivenular, como en telaraña, que se da en los pacientes con daño hepático por alcohol. La cirrosis es el estadio final de múltiples etiologías, y que la causa más frecuente es la enfermedad alcohólica en un 60-70%, y el resto son otras etiologías como cuadros virales, principalmente virus, hepatitis B, hepatitis C, enfermedades biliares y otras. Como les mencionaba, es el estadio final de enfermedades hepáticas crónicas, y estos son los criterios. Ustedes tienen que tener una alteración de la arquitectura hepática con nódulos parenquimatosos de regeneración y que tiene puentes fibrosos septales. Y esos nódulos tienen que estar totalmente rodeados por fibrosis. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir un poco más lento eso? Está más o menos leyendo que tienen ustedes, lo vamos a ver más adelante en todo caso cuando hablemos más extenso de cirrosis, para que no se estresen, ¿ya? Gracias. Pero los criterios serían alteración de la arquitectura, los nódulos parenquimatosos de regeneración totalmente rodeados por fibrosis y puentes fibrosos septales. Sí, los voy a mostrar con foto para que les quede más claro, ¿ya? Respecto a patología inflamatoria, bueno, la inflamación del hígado puede ser de diversa etiología, la más frecuente es la infecciosa, pero también autoinmune, droga, etc. Y puede evolucionar de manera aguda cuando dura menos de 6 meses o crónica si es mayor. Nosotros en general no vamos a manejar un stock de biopsia hepática. Cuando a nosotros nos llegan las biopsias hepáticas es en el contexto del estudio del daño hepático crónico o de algún tipo de daño hepático que no ha sido muy pesquisado cuál es la etiología, pero también sirven las biopsias hepáticas para evaluar el seguimiento de la terapia, para ver, por ejemplo, si un paciente con una hepatitis crónica que quedó portador de virus B o que tiene una hepatitis autoinmune, cómo va con su tratamiento, y para eso nosotros evaluamos el grado y el estadio, y eso determina el riesgo de progresar a cirrosis, ¿ya? Entonces, en la hepatitis aguda, ¿qué es lo que vemos? Pérdida también de la arquitectura del tejido hepático con cambios que son a nivel del parénquima. Cuando hablo de parénquima me refiero a los hepatocitos. ¿Y qué vamos a tener? Degeneración balonizante en las áreas de daño reversible, colestasia. Pueden tener, ¿por qué colestasia? Porque las células alteran su maquinaria metabólica, entonces empieza a aparecer una colestasia que es intracelular. También pueden tener necrosis de hepatocitos, apoptosis, lisis, necrosis, cambios regenerativos, porque por un lado pueden estar muriendo, pero también regenerándose. Cambios reactivos de los sinusoides, piensen que están en los sinusoides las células de Kupffer que tienen un rol fagocitario, entonces estas células pueden aumentar en número. Y además un infiltrado inflamatorio portal o periportal.
En este caso estamos viendo una hepatitis aguda con gran infiltrado inflamatorio a nivel portal, que también compromete el lobulillo, y con mayor aumento estamos viendo foco de necrosis ahí y de apoptosis. En esta foto estamos viendo que hay un colapso de la red del retículo, ¿ya? Porque en teoría acá ustedes no deberían ver esos puentes de necrosis. ¿Cómo evaluamos la diferencia entre una hepatitis aguda y una hepatitis crónica? En general, las hepatitis crónicas, ustedes van a ver fibrosis, ¿ya? Porque como el cuadro ya es sostenido en el tiempo, aparece la fibrosis. Y que siempre las biopsias hepáticas se evalúan con distintas técnicas. Van a ver que en la hepatitis aguda van a tener una mayor cantidad de infiltrado inflamatorio a nivel del espacio porta y también mayor cantidad de macrófagos en agregados, pero eso también puede estar acá y a veces es difícil cuantificar una versus la otra. Pero yo diría que la presencia de cambios balonizantes, como son los que habíamos mencionado, más la presencia de fibrosis nos ayuda a diferenciar. ¿Qué me interesa además que veamos? Que existen algunos cambios morfológicos que pueden ser observados en algunas etiologías especiales, ¿ya? Y que los vamos a ver más adelante. El rey de la hepatitis A, para nosotros, o sea, en la clínica es el virus hepatitis A. Es lo clásico de la hepatitis aguda, pero recuerden que también puede ser producida por fármacos, como el paracetamol. Respecto a la hepatitis B, vamos a ver que la hepatitis B se produce una infección aguda que puede ser subclínica en un porcentaje y en general resolverse, ¿cierto? Y en pocos casos queda como una enfermedad persistente. Y de esos pocos casos con enfermedad persistente, la gran mayoría va a la recuperación y un porcentaje de hasta un tercio de los que son persistentes, de ese 4%, evolucionan a cirrosis. Y ese es el principal factor de riesgo más para llegar al carcinoma hepatocelular. Es distinto cuando esto se presenta en niños versus adultos, porque piensen que pasar a la cronicidad es de un 5 o un 10% de los adultos, pero miren el porcentaje de los niños. Entonces, cuando un chiquitito adquiere la enfermedad en edad temprana, su riesgo de fallecer por hepatocarcinoma es mucho más elevado. La hepatitis C, a diferencia de la anterior, nos podemos dar cuenta de que gran parte no va a la resolución, sino que gran parte de las infecciones agudas va a la hepatitis crónica, ¿ya? Y bueno, ahora lo que pasa es que son mucho menos casos, ¿ven?, de hepatitis C que hepatitis B, pero lo relevante de la hepatitis C es que cuando te contagias un gran porcentaje va a hepatitis crónica y de eso, bueno, pueden evolucionar a cirrosis y el carcinoma hepatocelular. Así que son pacientes que hay que tener mucho ojo, porque una vez que se estableció la cirrosis, el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma anual es de un 1 a un 4%. Cuando hablamos de hepatitis aguda, no podemos dejar de hablar de hepatitis fulminante, que es un cuadro clínico en el cual se establece la insuficiencia hepática en un plazo corto y que puede tener distintas etiologías virales, tóxicas, hongos. Y en esta foto estamos viendo un fragmento, o sea, estamos viendo un hígado entero, ¿verdad? ¿A alguien le llama la atención esto? ¿Lo amarillo? Claro, y ven que ya no sé, ¿han visto ustedes hígados normales o panitas? Sí, ¿Cómo son? son más rojizos.
Sí, Rosy. ¿cierto? Y son como más enteritos, ¿no? Acá se ve friable, como que no tiene una buena consistencia, se dan cuenta que como que lo cortaron y rápidamente se cayó. No sé si logran ver que esa consistencia no está como rígido, el parénquima hepático en general es más rígido. En cambio acá se ve más friable, amarillento, todo esto es una extensa necrosis. Me acuerdo que este hígado que me llegó fue después a trasplante, pero el paciente falleció cuando yo estaba en la beca. Hepatitis fulminante, entonces, bueno, en ese caso, macroscópicamente ustedes están viendo una necrosis masiva de todo el hígado y que puede estar, bueno, comprometido en su totalidad o con zona al azar, pero ustedes van a ver una destrucción completa de los hepatocitos y con un gran colapso del retículo y como esto es tan abrupto, escaso infiltrado inflamatorio, ¿ya? Ahora sí, si el paciente sobrevive, depende de la magnitud del daño, puede presentar áreas de regeneración. Acá están viendo un área de necrosis, ven, acá hay un poco de hepatocitos residuales, y acá, pum, para abajo, están viendo una extensa área de necrosis. Ya. Lo anterior era hepatitis aguda, ahora hepatitis crónica. Son enfermedades hepáticas caracterizadas por una inflamación hepática persistente de más de 6 meses de evaluación y que pueden tener cierto grado de histología propia y que vamos a ver durante el curso de esta clase algunas características que permiten orientarnos, ¿ya? Pero lo más importante, yo siempre les pido a los clínicos cuando me llegan estas biopsias, es los antecedentes, porque muchas veces nos llegan las biopsias a ciegas sin el antecedente de cómo están, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que para mí, por ejemplo, sería útil? Si consume alcohol. Claro, aunque a veces a todos nos rejuran y rejuran que no, y después ustedes se van a dar cuenta en la clínica, pero después aparecen los signos en la histología, que son como, acusan harto. ¿Qué más? Si ha estado en contacto o cercano con gente que haya tenido hepatitis. Claro, pero más que nada hepatitis B y C, ¿cierto? Porque la hepatitis A, hepatitis crónica no, ¿cierto? En el fondo, pero también recordando las vías de contagio, porque la hepatitis B es más bien por vía sexual y la hepatitis C también puede ser sexual, pero principalmente es por contacto de sangre, ¿ya? Transfusión. Entonces, lo que les mencionaba es que lo ideal es que antes de hacer la biopsia, los pacientes lleguen con los marcadores hechos, porque en el fondo estamos hablando de cosas clínicas, pero a mí lo que me interesa es saber cómo está la ecografía. Se supone que el paciente ya debería estar un poco más estudiado, entonces que le hayan hecho virohepatitis B, C, en sangre, si están sospechando Epstein-Barr, no sé, algún estudio previo, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que informar y que es de utilidad para el clínico? La grado, aparte de tratar de orientar la etiología cuando no se sabe respecto a qué cosa es, por ejemplo, también antecedentes de fármacos, ¿eh? A veces ni siquiera son tan frecuentes. Me acuerdo de una biopsia hepática de una chica que había tenido no sé, parece que una infección urinaria y le habían dado cefalosporina, cefadroxilo, y a los 2 meses empezó con un cuadro de colestasis, estaba amarilla, y en verdad había sido por la cefalosporina, pero ni ella se acordaba más o menos de haber usado el cefadroxilo, ¿entienden? Entonces es importante los antecedentes clínicos. Bueno, por una parte, entonces el objetivo de la biopsia hepática es tratar de orientar la etiología en los casos que no se sabe, y la otra es tratar de dar un pronóstico respecto a la progresión de la enfermedad. Y eso se hace con la graduación y el estadiaje, el grading y el stage. La graduación es ver la cantidad de actividad inflamatoria, ¿ya? La cantidad de actividad inflamatoria si es leve, moderada, severa, y dónde está, si en el espacio porta, en el periportal o lobulillar. Y respecto al estadiaje, la presencia de fibrosis o cirrosis. Y, la presencia de fibrosis, recuerden que para eso usábamos la clasificación que les dije anteriormente. La etiología de la hepatitis crónica puede ser muy variada,
puede ser autoinmune, hepatitis C, hepatitis B, por drogas, así que todas estas cosas hay que tenerlas presentes. ¿Podemos hacer una pausa de 5 minutos, por favor? ¿Sí? Sí, Ya. profe. Ok. Gracias. Ya, entonces, como término general, les había mencionado que la hepatitis crónica puede tener distintas causas, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Es la hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune, como dice su nombre, es una reacción mediada por autoanticuerpos que desarrollan una respuesta inmunológica frente al hígado, ¿ya? Y existen ciertos factores genéticos y ambientales que determinan eso. Es una patología que es más frecuente en mujeres y que se va a caracterizar por distintos elementos para hacer el diagnóstico. Uno sería, por ejemplo, la presencia de hepatitis de interfase e inflamación portal linfoplasmocitaria, presencia de hipergamaglobulinemia en sangre y la presencia de los autoanticuerpos. Existirían ciertas características genéticas, más el género, que frente a una exposición ambiental, generalmente viral o lo que fuese, van a desarrollar tus pacientes una respuesta inmunológica que va a ser dirigida contra el hígado. Y este diagnóstico no es solamente histológico, como les había mencionado, tiene que tener ciertas características clínicas que hacen que tenga mayor probabilidad de tener esta hepatitis autoinmune. Y siempre las hepatitis, como yo les mencionaba, es importante graduarlas y estadiarlas. Entonces, en la graduación, cuando hablamos de graduación, estamos hablando del grado inflamatorio, y cuando estamos hablando de el estadiaje, ¿de qué estábamos hablando? Grado de fibrosis. Claro, eso por favor que se les quede súper claro porque siempre lo pregunto. ¿Ya? Recuerden, entonces, fibrosis es el estadiaje. Y la graduación es la inflamación, la actividad necroinflamatoria. ¿Y se medía dónde? En el espacio porta. Primero ver dónde está, si en el espacio porta, en la interfase o en el lobulillo, y si es que el lemo era severa. Desde el punto de vista histológico, ¿qué es lo que van a ver ustedes? Bueno, que pueden tener áreas de hepatitis parecidas a la hepatitis aguda, como es el daño de los hepatocitos, necrosis, pero lo que lo hace diferente es que a nivel de los tractos portales, en el espacio porta, ustedes van a ver un infiltrado inflamatorio mucho mayor con hepatitis de interfase, necrosis, bueno, esto depende del grado de inflamación, ¿ya? Y es linfoplasmocitario. Esto es en general de las hepatitis crónicas. Cuando es linfoplasmocitario y sin otros hallazgos, nosotros sugerimos una hepatitis autoinmune en relación a los antecedentes clínicos. Y existen ciertas características que hacen pensar en otras hepatitis crónicas, ¿ya? Como por ejemplo, cuando vemos es que además de estos daños portal y del interfase, vemos esteatosis y acúmulos linfoides, estamos pensando en daño por virus hepatitis C, ¿ya? Y cuando veo hepatocitos en virus merilados, pienso que hay un daño por virus hepatitis B. Ojo con eso porque también lo pregunto. Estos son hepatocitos en virus merilados, como decían antiguamente, esos virus que tenían antes los baños, para que no se viese para adentro, esos virus merilados. Entonces esos son los hepatocitos que están muy asociados a virus hepatitis B. Acá también, menos evidente, pero también tiene de estos hepatocitos en virus merilados. Si nosotros hacemos técnicas inmunohistoquímicas, vemos que todo lo que tenga café, corresponde a
hepatocitos con material de virus B. En cambio acá estamos viendo que también hay un daño de los hepatocitos, ven que igual están aumentados de tamaño, con balonamiento, y de repente nos aparece esto, esteatosis, y un infiltrado linfocitario en el lobulillo. Entonces, pero principalmente la esteatosis en este caso estaría asociada a una hepatitis crónica, hepatitis C. Pero no la esteatosis, solo la esteatosis es hepatitis C, porque piensen que la esteatosis puede darse en daño no alcohólico, en los NASH, puede darse en diabetes, en alcohol. Para hablar de virus hepatitis C, como les mencionaba, es la esteatosis más que este espacio porta que hay acá, un acúmulo linfoide, ¿cierto? Y en este acúmulo linfoide ustedes van a ver además que se produce, bueno, no está la foto acá, pero ductulitis linfocítica o colangitis linfocítica, que lo vimos anterior. Entonces, si vamos juntando esteatosis más acúmulo linfoide en el espacio porta más colangitis linfocítica, esos tres elementos son de virus hepatitis C. Aquí les estoy mostrando cómo se gradúa el hígado y estamos viendo... Estamos viendo entonces los grados de la hepatitis crónica. Aquí todo esto es a nivel del espacio porta. En los espacios porta, por ejemplo, acá hay un leve infiltrado, pero ven que no se sale. Acá ya está más distendido el espacio porta. En esta 3 está mucho más distendido y además se está saliendo, está comprometiendo la placa limitante, y acá ya se salió el lobulillo, ¿ya? En cambio, en esta otra foto estamos viendo el componente lobulillar. Anteriormente estamos analizando el espacio porta. Y en el componente lobulillar estamos viendo infiltrado inflamatorio linfocitario que se sale hacia el lobulillo y que en leve ya empieza a aumentar, y acá moderado, ya acá severo, inclusive con áreas de necrosis. Entonces recuerden, en la graduación es el grado de actividad necroinflamatoria, y por ejemplo en una hepatitis crónica autoinmune serviría para ver cuán efectivo está siendo nuestro tratamiento inmunosupresor, ¿cierto? Y en estadios más avanzados, en el estadiaje, ¿qué es lo que importaba? La fibrosis. Y ahí para eso tenemos que recurrir a técnicas especiales. Cuando cada vez vamos avanzando hasta el grado 4, que es fibrosis de tipo cirrosis, ven, esta es una punción hepática. Están viendo nódulos totalmente rodeados de fibrosis. ¿Se quedó pegado? Parece, ¿no? ¿Cuál foto están viendo? Ahí está. Ya, respecto a hepatopatía alcohólica, tenemos 3 cuadros clínicos característicos. Uno es la esteatosis, el otro es la hepatitis o esteatopatitis alcohólica y cirrosis, ¿ya? Estos dos son reversibles porque son daños inflamatorios. En cambio acá, cuando ya tenemos cirrosis, no es reversible. Este es un hígado esteatótico. Están viendo que está aumentado de tamaño, de bordes romos, más bien de color amarillento. Y en la histología estamos viendo que tiene estos depósitos de grasa. Estas son macrovacuolas que desplazan el núcleo. Esa es la esteatosis. Y en la hepatitis alcohólica, como dice su nombre, es una inflamación. Entonces, a diferencia de la anterior, que casi no se ve inflamación, acá sí estamos viendo un foco de necrosis con hepatocitos que tienen cambios reactivos como balonamiento por daño reversible, y pueden tener focos además de esteatosis. Cuando hay daño por alcohol, además se produce depósitos de este material eosinófilo que se llaman cuerpos de Mallory, ¿ya? Que son restos de citoesqueleto. Y otros hallazgos, estoy mencionándole hallazgos que tiene un hígado expuesto al alcohol.
es la fibrosis pericelular o en red de pollo, porque en general no debería tener esta red, pues esta red es solo de retículo. En cambio, miren, acá está totalmente rodeando los hepatocitos el colágeno tipo 1, o sea, por eso red de pollo, esta fibrosis pericelular. Y la otra fibrosis que les había mencionado, perivenular, alrededor de la vena centrolobulillar. A veces puede no ser tan homogénea, pero ven que nace ahí de la vena centrolobulillar. Entonces, un hígado normal puede tener una exposición severa a alcohol y después ir a la abstinencia y así desarrollar una hepatitis aguda o exposiciones continuas también a la esteatosis. Pero si esto es continuo en el tiempo, va a desencadenar en cirrosis por daño inflamatorio persistente. Entonces, lo que les había mencionado al inicio en las lesiones elementales, la cirrosis es el estadio final del daño hepático y se producen puentes fibrosos septales, nódulos parenquimatosos y alteración de la arquitectura hepática. Estos nódulos parenquimatosos son de regeneración y están totalmente rodeados de fibrosis. La alteración tiende a ser difusa e irreversible. Acá tenemos cirrosis que es micronodular, en la cual, bueno, lo clásico que son hígados de tamaño pequeño, de bordes que son filosos, ¿cierto? Y la cirrosis, como les había mencionado, puede ser micronodular, pero también existe la macronodular y tiene distintas etiologías. Los nódulos en la micronodular son pequeños, menos de 3 milímetros. Y las bandas fibrosas son delgadas, son finas. La causa principal de cirrosis micronodular es el alcoholismo. Este otro tipo de cirrosis, que es más bien de tipo macronodular, ¿cierto? Y están viendo la verdosa, esto puede ser por un cuadro colestásico, por ejemplo, pero ven que los nódulos son mucho más grandes que los anteriores. Son más de 0,3 centímetros, bueno, lo clásico es la hepatitis crónica u otras enfermedades de depósito. Lo importante de la cirrosis es que los nódulos tienen que estar totalmente rodeados de puentes fibrosos. Y estos pobres hepatocitos quedan atrapados en esa red y ven que por eso el hígado empieza a tener todas las alteraciones funcionales, porque no existe una vía ni de nutrición ni de drenaje adecuada, porque está totalmente rodeado de fibrosis, y por eso la hipertensión, porque empieza a haber una obstrucción al flujo. Otra de las patologías que es importante mencionar es la cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune de etiología no precisa, que es principalmente de mujeres de edad media, y que se caracteriza por una clínica de colestasia, o sea, prurito, se hiperpigmenta la piel, aparece ictericia y puede haber evidencia de otras enfermedades autoinmunes. ¿Qué van a encontrar ustedes? Van a encontrar, hay una inflamación a nivel portal y periportal, pero con destrucción del epitelio de los conductos. Recuerden que se produce un tipo de colangitis especial que es de tipo granulomatosa, ¿se acuerdan? Que vimos la foto dentro de las lesiones elementales. Entonces hay granulomas epiteloideos. En etapas, bueno, después por una cosa reactiva, los hepatocitos se produce una metaplasia ductular y proliferan los ductos tratando de reemplazar a los que se murieron, y en etapas más avanzadas aparece la fibrosis. Entonces ustedes van a ver que los espacios porta aparecen infiltrados linfoides, pero también macrófagos. Empieza a haber un daño, una presencia de colestasia hepatocelular, ¿ven ahí este pigmento? Y en los espacios porta, miren acá, este es un espacio porta, se ve muy rojo, ¿sí? Con infiltrados de hartas plasmáticas, linfocitos, y estas otras células rosaditas que son macrófagos que se están comiendo el pobre conducto, ahí queda la mitad del conducto. Tenemos una proliferación ductular, además, ven que uno se da cuenta que nace desde esta cadena de hepatocitos y empiezan a formar ductos.
El infiltrado inflamatorio es principalmente a nivel de los espacios porta, ¿no? Y se pueden producir trayectos fibrosos según la evolución del tiempo. Siempre es un tema los cuadros de superposición, ¿eh? Y la clínica también a veces es difícil, no crean que es tan fácil hacer la diferencia entre una cirrosis biliar primaria versus una hepatitis crónica autoinmune. Y a veces los pacientes parten por acá y terminan en esta o hay cuadros superpuestos, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando hay granulomas con pérdida de los ductos e inflamación principalmente con granulomas, estamos hablando más bien de cirrosis biliar primaria, ¿ya? Cuando, por ejemplo, acá hay distintas causas de hepatitis crónica. Cuando, por ejemplo, tenemos mayor cantidad de agregados linfoides, también tenemos que tener ojo que no vaya a ser una hepatitis C. Cuando tenemos mayor cantidad de plasmática, tenemos que tener cuidado que no vaya a ser una hepatitis autoinmune, ¿ya? Y etcétera. Pero en el fondo siempre es difícil el diagnóstico diferencial de las patologías hepáticas. Eso es lo que les quiero transmitir. La cirrosis biliar secundaria es una obstrucción de la vía biliar extrahepática, en cuya macroscopía ustedes van a ver un hígado que puede ser micronodular, con una vía biliar que es dilatada, con extensas cicatrices, porque es secundario a distintas patologías que son extrahepáticas. No vamos a ver esa patología porque en general es extrahepática que afecta de manera retrógrada, pero eso les tenía que mencionar que la colangitis también puede ser tanto del hígado como fuera el hígado que sea inflame desde el punto de vista retrógrado. Otra de las patologías que afecta al hígado es la colangitis esclerosante. Es una patología que es autoinmune y es una de las pocas que es más frecuente en hombres. Puede asociarse a colitis ulcerosa y lo clásico de esto es una colangitis fibrosante como la que vimos en la foto y que va a obliterar finalmente la vía biliar. Inicialmente puede ser asintomática con una leve alteración de las enzimas hepáticas y después cursar con cuadros de colangitis porque como se empieza a obstruir la vía aérea, la vía biliar, empieza a ser como asiento para las bacterias que pueden ascender de manera retrógrada. Entonces ven que esta es una colangioresonancia en la cual ustedes están viendo que se ve la vía biliar, pero como no un lumen como un tubito, sino que ciertas estrecheces. Pueden tener en la macroscopía ductos que pueden estar fibrosados, que ustedes van a ver una fibrosis alrededor de los conductos, y en la histología esta fibrosis concéntrica con atrofia del epitelio de los conductos. Entonces, esta es una macroscopía de hígado y ven que se notan mucho los conductos. Eso no es habitual en la macroscopía de un hígado. Acá hay fibrosis, ¿ya? Está blanquecino y se ve como moteado. Y en la histología lo que estamos viendo es que una fibrosis concéntrica de los conductos. Ven que habitualmente no existe esa fibrosis alrededor. Miren, con mayor aumento estos son espacios más pequeños, de espacios porta, y vean cómo los ductos todos empiezan a tener esta fibrosis alrededor. Eso no es normal, ¿ya? Con técnicas que son para ver fibrosis, ven que se produce una fibrosis ya esta etapa avanza porque empieza a haber puentes. Pero si se localizan en el espacio porta, miren cómo aparece esa fibrosis concéntrica. Esa fibrosis concéntrica es muy característica. Bueno, eso respecto a lo que es patología inflamatoria. Por eso les había dicho que prefería que leyeran un poco la clase antes, porque en verdad es complicado, encuentro yo, ¿ya? Lo importante es que ustedes manejen las lesiones elementales y que después las puedan ubicar en las patologías que vimos en la clase.
Dentro de lo que es importante sería que ustedes sepan orientarse entre lo que es la causa de hepatitis C, hepatitis B, cuando estamos hablando de cirrosis primaria, algún hallazgo, cuando podemos hablar de lesiones que se producen en alcohol, ¿ya? Ya, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos y a las 11 partimos con tumores hepáticos, ¿ya? Para que tomen un café, porque también es denso esa otra parte. Ya, a las 11 seguimos. Doctora, ¿Sí? una duda antes de empezar, es que le mandé un mail, no sé si le llegó. Respecto a patología tumoral, bueno, cuando nos enfrentamos a nódulos hepáticos, lo más frecuente en hígado es pensar en la metástasis, ¿ya? Y especialmente de carcinomas de origen gastrointestinal por la irrigación, después mamario y pulmonar, ¿ya? Bueno, ahí ustedes ven que están las lesiones benignas y malignas primarias hepáticas, dentro de los cuales está el adenoma, el hemangioma, y lesiones malignas, que es más frecuente de esta lista del carcinoma hepatocelular de los primarios, pero los secundarios siempre son más frecuentes, como las metástasis de los que ya les mencioné. Muchas veces las metástasis, chicos, debutan, a veces son como primarios de origen desconocido y nos llega la punción hepática para estudio. ¿Qué creen ustedes que es de utilidad en este momento para el clínico? Ante una neoplasia maligna de origen desconocido que yo me encuentro en una biopsia. ¿Cuál será el enfrentamiento? Clasificarlo. Ver si es infiltrante, si no es infiltrante. Es que siempre va a ser infiltrante porque es metástasis. ¿Me entiendes? ¿Una inmunohistoquímica? Eso. Es importante hacer el estudio inmunohistoquímico. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya, claro, el enfrentamiento útil, bueno, primero es ver la morfología, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos en el hígado? Porque puede que sea una neoplasia maligna de estirpe epitelial, puede ser que sea mesenquimática, que sea melanocítica, los melanomas también pueden hacer metástasis en el hígado, y después de hacer de ver la estirpe, y para eso es muy útil también el estudio inmunohistoquímico, tanto para ver estirpe como para sugerir un posible origen. Y a veces ese es el primer debut, como les mencionaba, de algún paciente con un tumor primario de origen desconocido. Los tumores hepáticos, como les mencionaba, tumor habla de cualquier aumento de volumen, y estas lesiones pueden ser benignas o malignas. Y el diagnóstico diferencial, bueno, va a depender de los factores clínicos, de los factores predisponentes. O sea, si un paciente tiene un exportador de virus hepatitis C, un nódulo, uno se pone un poquito, se asusta un poco, ¿cierto? Respecto a los factores de riesgo, el adenoma, dentro de los factores de riesgo de adenoma es el uso de anticonceptivos orales, por ende es más frecuente en las mujeres. El antecedente de un carcinoma hepatocelular puede ser variable, pero el principal factor de riesgo es la cirrosis, y que puede ser de distintas causas. Entonces, una hepatitis viral como B, C tiene más riesgo, daño hepático alcohólico, etc. Y existen otros menos frecuentes como el hepatoblastoma, colangiocarcinoma, que el colangio, el principal factor de riesgo es tener de base una colangitis esclerosante. Y otros. El hemangioma cavernoso es el tumor primario más común del hígado, ¿ya?
Es una neoplasia benigna de origen vascular, generalmente menor de 2 centímetros y que se localiza a nivel subcapsular. En general pueden ser casuales en un hallazgo imaginológico o debutar por una rotura de este hacia el peridoneo, ¿ya? Pueden entonces sangrar o el tamaño. ¿Qué van a ver ustedes? Una proliferación de estructuras vasculares con un borde bien delimitado ahí que separa del parénquima hepático, que es normotípico. Los hepatocitos ven que están en cordones sin problema. ¿Qué tenemos que fijarnos? Que el endotelio sea planito, que no sea típico, que no tenga núcleos muy horribles, para diferenciarlo de un angiosarcoma. Otra de las lesiones hepáticas benignas es la hiperplasia nodular focal. Es una lesión benigna, pero no es neoplásica. Más bien, esa forma un nódulo, por eso lo colocamos ahí. Más que una neoplasia, es una malformación vascular y que tiene una regeneración celular en la periferia, ¿ya? Es principalmente de mujeres. ¿Y por qué lo sacan? Porque, bueno, se puede sospechar en las imágenes porque puede estar vascularizado acá, pero el diagnóstico diferencial, como es en mujeres y en pacientes jóvenes, es con adenoma, ¿ya? Entonces lo sacan y te lo envían a biopsia rápida. ¿Y qué vamos a ver? Primero que el hígado, bueno, acá está el nódulo sacado, solamente nódulo, pero cuando uno ve pegado al hígado, se ve que el hígado normal no tiene alteraciones y que este nódulito, que es más amarillento, en el centro tiene una cicatriz central que es estrellada, ¿ya? Y en esta cicatriz ustedes van a ver proliferación de ductos. Acá esto está fijado con formalina, ven que es un nódulito, un nódulo de borde expansivo, formado como con estructuras también un poco nodulares, pero que en el centro tiene esta cicatriz estrellada. Cuando vemos con mayor aumento, cuando vemos con un corte histológico, vamos a ver que en esa área estrellada hay vasos sanguíneos, ¿ya? Normotípicos. La otra lesión benigna es el adenoma, que son neoplasias benignas que se desarrollan a partir de los hepatocitos, son de mujeres jóvenes, usuarias de anticonceptivos orales, y en general son subcapsulares, pueden ser bien grandes, en general son bien delimitados, más amarillento o medio verdoso si tienen pigmento biliar. En la histología, ustedes van a tener sábanas o cordones de hepatocitos con abundante glicógeno y ausencia de espacios porta, ¿ya? Vasos arteriales y venosos prominentes. Ven acá una hepatectomía con esta lesión que es subcapsular, media verdosa. Esta es una hepatectomía parcial, con este nódulo también de borde expansivo. Y en la histología vemos un crecimiento difuso de estas células hepatocitarias, pero lo que tenemos que tener ojo es que no tienen más de 2 hepatocitos por trabécula, ¿ya? Eso es importante, porque un hepatocarcinoma bien diferenciado, a veces la única diferencia es que las trabéculas son más anchas, ni siquiera tanta tipia citológica. Ay, se me... Ay, no sé qué estoy compartiendo. Adenoma hepatocelular. Ahora ¿Sí ya vamos no bien? comparte nada. Es que se me salió. Uy, esperen un poquito. ¿Ahí? Ahí estamos. Sí, ahí sí. Entonces, ven que estamos viendo la foto anterior, con menor aumento, que yo les mencionaba lo de los cordones hepatocitarios, y con mayor aumento, nuevamente estamos viendo que está esta proliferación, pero cuando la analizamos no tiene más de 2 hepatocitos de espesor cada cordón hepatocitario, ¿ya? En esta tinción que estamos viendo retículo, delimita mejor los sinusoides, ¿ven? Entonces cuando nos acercamos no hay más de 2 hepatocitos ahí de espesor.
No sé por qué se está poniendo, se queda pegado. Ya. Entonces, eso era para mencionarles más o menos lo que son las lesiones benignas. Hagamos un repaso entonces, ¿cuál es el tumor más frecuente del hígado? En el hígado. Hemangioma cavernoso. En el hígado. Así si le hago una pregunta abierta. ¿Cuál es la neoplasia más frecuente en el hígado? ¿Hemangioma cavernoso? No, porque no les dije benigno. ¿Ya? El carcinoma Recuerden hepatocelular. decir no, en el hígado, las metástasis. ¿Ya? Si yo les pregunto cuál es la neoplasia benigna primaria más frecuente del hígado, ustedes me van a decir el hemangioma, ¿ya? Y si les pregunto cuál es la neoplasia maligna primaria más frecuente del hígado, ese es el hepatocarcinoma, ¿ya? Profe. ¿Qué? Sí. Ah, ya, que entendí que escuché que me había dicho profe. Entonces, eso para que sigamos avanzando. Respecto a las neoplasias malignas, las metástasis son los tumores hepáticos, como les mencionaba, más frecuentes, y los primarios son raros, ¿ya? Y dentro de la lista, así en orden, están los carcinomas hepatocelulares, los colangiocarcinomas y después el angiosarcoma. El hepatocarcinoma, la gran mayoría, es secundario a cirrosis asociado principalmente a virohepatitis B, y esto es muy frecuente en países que tienen una alta tasa de virohepatitis B, ¿como qué país? Pacientes de países asiáticos, ya, para que tengan el antecedente, porque a veces eso tiene que tener ojo cuando acá tienen pacientes que han llegado desde Asia, del continente asiático, y después empiezan con daño hepático. Nosotros lo hemos visto en el hospital. Después tenemos 3 asociaciones etiológicas importantes, como les mencionaba, los virales, las aflatoxinas, los modos de alimento y el alcoholismo crónico. Desde el punto de vista macroscópico, ustedes pueden tener una morfología que sea unifocal, multifocal o difuso infiltrativo. En general pueden ser pálidos o verdosos si tienen bilis. Y lo que sí les quería mencionar, que al hepatocarcinoma le encanta la sangre. Entonces, en general tienen una gran invasión vascular, les gusta irse a la porta, a la vena cava inferior, y así pueden llegar hasta el corazón. Así que ojo con esas metástasis. Desde el punto de vista histológico, pueden tener grados variables de diferenciación. Recuerden el grado de diferenciación respecto a la célula original, si es bien moderado o poco diferenciado, y puede adquirir distintos patrones de distribución, como que sea trabecular, sólido, pseudoglandular o escirroso, ¿ya? Y hay una variante que se llama fibrolaminar, que es la más frecuente en pacientes jóvenes, que no se asocia a estos otros factores de riesgo y que sí tiene un buen pronóstico, o sea, un mejor pronóstico que los anteriores. También pueden tener nódulos satélites, y la presencia de nódulos satélites, o sea, quiere decir que otros foquitos de tumor alejados del principal empeoran el pronóstico. Entonces acá ustedes están viendo un área de crecimiento difuso de un hepatocarcinoma. ¿Ven esta hepatectomía? Todo este material verduzco es el hepatocarcinoma. Acá hay nódulos satélites. Bueno, por algo falleció. Esta es una hepatectomía parcial. Miren este nódulo gigante, que en verdad tenemos que hacer el diagnóstico en la histología, ¿ya? Ahí está la regla, o sea, mide como unos 6 centímetros. Este es unifocal. Este es un hepatocarcinoma multifocal. Vean cómo hay múltiples nódulos distribuidos en todo el parénquima hepático. Por eso, un factor de mal pronóstico es tener un hepatocarcinoma en un hígado cirrótico, porque la probabilidad de que exista otra proliferación clonal en lo que le queda al hígado es alta. Este es un hepatocarcinoma de crecimiento difuso. Ven que como que se ve una gran fibrosis.
Este es otro hepatocarcinoma en los que les estoy mostrando que tiene nódulos satélites. Esta es una foto de la Católica. ¿Ven? Entonces, esta también tiene mal pronóstico porque, bueno, aparte de que ser grande, pero si ustedes hicieran una hepatectomía, el borde quirúrgico que se pide, ojalá más de 1 centímetro, pero acá no sacan nada con tener un borde quirúrgico negativo porque el resto del parénquima igual está positivo. Ahora, respecto a los patrones de crecimiento, estamos viendo que este es un patrón trabecular, que forma trabéculas así como filas, y ven que en las trabéculas, ¿qué les parece la cantidad de hepatocitos por trabécula o por cordón? Aumentada. ¿Cierto? Que en el hígado normal era 1. En los adenomas yo les dije 2. Y después cuando les dije cáncer, a veces ven que la citología no es muy fea, los núcleos son bien parejos, redonditos, pero aquí lo raro es el patrón arquitectural y que las trabéculas tienen más de 3, pues miren, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces eso ya es raro. Esta es otra forma, una pseudoglandular, que tiene una proliferación de hepatocitos atípicos, ya acá se ve más atípico que la foto anterior, pero además tienden a formar como glándulas. No muy bien hecha, pero pseudoglandular. Entonces, por eso, en esta también tratan de ser acinos y ven que tienen pigmento biliar intraluminal. Acá hay pigmento biliar intraluminal y en el citoplasma. Respecto, eso eran patrones arquitecturales y también les mencioné que hay que hablar también del grado. En este caso estamos hablando un bien diferenciado a un pobremente diferenciado. Miren esa mitosis horrible, un gran pleomorfismo celular, acá son más homogéneos los núcleos, o sea, también es importante informar el grado citológico. Y respecto al TNM, piensen que siempre todas las lesiones tumorales tenemos que tapificarla y para eso está la clasificación TNM que ya hemos visto en forma reiterativa en todos los órganos. Y en los órganos tubulares, que también se los pregunté, ¿cómo es el TNM? ¿Cómo va progresando la etapa? ¿Por la invasión? En el espesor de la pared, ¿cierto? ¿Cómo va pasando las capas? ¿Cierto? Eso en general. En todos los órganos tubulares. En cambio, en los órganos macizos, como es en el hígado, en general es más bien por tamaño. Y después de que pasa un determinado tamaño, es por compromiso de órganos adyacentes. No les voy a preguntar. Después te digo. Gracias, no por el tamaño, ¿ya? O sea, perdón. Lo principal es el tamaño. No les voy a pedir que se aprendan cuál tamaño es el punto de corte, pero sí que sepan que el TNM en hígado es por tamaño, bueno, y después por compromiso de otras estructuras, como les había mencionado de la vena hepática, o se ha extendido a otros órganos, ¿ya? El N es por compromiso de linfonodos, y M por metástasis a distancia. Entonces, la combinación de los distintos T les va a dar a ustedes un estadio que sirve para pronóstico y tratamiento. El hepatocarcinoma, ¿cómo se puede diseminar? Se puede diseminar por vía contigua, ¿cierto? Por ejemplo, a la vesícula o estar adherido al estómago. Puede también diseminarse por vía vascular, vía vena hepática o porta, a otras partes del hígado, por eso tener nódulos satélites, o fuera del hígado, vía vena cava inferior a la aurícula. Imagínense lo que es una metástasis dentro del corazón. O por vía directa, también por ductos biliares principales hacia el estómago. Otras vías menos frecuentes serían por vía peritoneal, vía distante por vía linfática, que es menos frecuente que la hematógena, pues les mencionaba que le gusta mucho la sangre al hepatocarcinoma. Y ahí puede irse a pulmón, suprarrenales, riñón, pero eso ya en eventos más tardíos. Cuando ustedes tienen un hepatocarcinoma y deciden realizar una hepatectomía, ¿qué factores serían de mal pronóstico para el paciente? Que, por ejemplo, en la hepatectomía, el margen quirúrgico al resto del parénquima hepático sea menor de 1 centímetro, o sea, la distancia de tejido sano
que sea menor, porque la probabilidad de que exista invasión es mayor en el tejido que quedó puesto, como les mostraba en la foto. La presencia de invasión vascular, porque eso también determina que puedan tener distintos focos en el resto del hígado o a distancia. El grado histológico, porque mientras peor el grado, peor pronóstico. Un tumor mayor a 5 centímetros también se ha visto que tiene peor comportamiento y la presencia de tumores múltiples, la presencia de metástasis y la presencia de cirrosis, como les mencionaba, porque ese hígado cirrótico también el resto del parénquima puede tener alteraciones. Entonces, eso era respecto al hepatocarcinoma. Y el otro tumor maligno que afecta el hígado primario hepático es el colangiocarcinoma, que es un tumor, como dice su nombre, neoplasia maligna, tipo epitelial, originada en el epitelio, pero de los conductos, ¿ya? El otro es de los hepatocitos, del parénquima, en cambio este es de los conductos. ¿Y qué van a ver ustedes? Como es de conducto, un adenocarcinoma. Entonces, cuando ustedes se presentan con un adenocarcinoma, fundamental que es antecedentes clínicos, por ejemplo, que el paciente tenga el antecedente de la colangitis esclerosante, o que u otro antecedente de la resonancia, porque lo importante acá es, me faltó la S, descartar metástasis, porque ustedes van a tener un adenocarcinoma en el hígado. Entonces, ¿qué los puede ayudar para descartar que sea metástasis? ¿Se imaginan? Aparte de los antecedentes clínicos, ¿les imaginan? ¿Adenopatía? No, el estudio inmunohistoquímico, ¿ya? De la biopsia. Bueno, el colangiocarcinoma puede presentarse en pacientes de promedio de 60 años, pero más joven en pacientes que tienen el antecedente de colangitis esclerosante o enfermedad inflamatoria intestinal. Es una neoplasia maligna muy mala. O sea, desde que hacen el diagnóstico, un gran porcentaje a los 6 meses ya han fallecido, y peor si es que tiene metástasis intrahepática o invasión vascular. Dentro de este grupo de los colangiocarcinomas, uno los puede clasificar como intrahepático o extrahepático, y dentro de los cuales ahí está el tumor de Klatskin, por si es que en algún momento lo escuchan, y que ese tumor va a nacer de la confluencia ahí de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, y es el tumor de Klatskin, ¿ya? Pero ustedes pueden tener colangiocarcinoma en toda esta área, ¿ya? El colangio en general no se vincula a virus ni a cirrosis, principalmente sí al antecedente de la colangitis esclerosante y al uso de torotrast como medio de contraste en la antigüedad. Como les mencionaba, es importante que ustedes descarten metástasis porque es un adenocarcinoma con gran reacción desmoplásica y puede simular ser metástasis, y este adeno le encanta la vía hemática y linfática. Bueno, acá hay algunas de los antecedentes. Las parasitosis también afectarían, pero los más importantes para mí serían la colangitis y el torotrás. Y esta es una morfología de un colangio intrahepático. Estamos viendo una hepatectomía y ustedes lo que están viendo acá es un aumento difuso de tamaño que rodea el árbol biliar. ¿Ven? Esto debería ser finito, en cambio están rodeados por un material blanquecino. Esto que se ve rojo acá es tinta china, entonces se le colocó la tinta para que en el fondo ver si el borde quirúrgico en la vía biliar está positivo o no. El adenocarcinoma de conductos biliares, como les mencionaba, puede ser intrahepático, extrahepático o del hilio, Klatskin, que es la unión de los hepáticos. Vean con mayor aumento, acá está la tinta, que así es la vía biliar que debería ser delgadita, y miren cómo está acá rodeada por esto blanquecino. Aquí ya se salió al parénquima hepático y es una gran cuña de una neoplasia maligna. Otra vez. Se quedó pegado. Parece